Buenas tardes, les saludo desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala y les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes sobre la prevención de la violencia en espacios universitarios. Lo que voy a presentar justamente tiene que ver con un trabajo que venimos realizando desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala para conocer diferentes circunstancias que vive el estudiantado y el profesorado de nuestra institución, pero bueno, justamente hoy lo quiero centrar en la prevención de la violencia. Y quisiera iniciar con algunos conceptos. Entendemos la violencia como un acto u omisión intencional que transgrede un derecho, ocasiona un daño y reestructura una relación de poder. Pensamos justamente que existen todos los ámbitos de la vida, desde aquellos de carácter macro, más grandes, públicos, hasta los espacios más pequeños, privados, que incluso pueden ser en nuestra familia. Y bueno, también se considera que existen otros tipos de violencia. Generalmente conocemos aquella que se muestra con algunos golpes físicos o que laceran propiamente el cuerpo, pero también hay otro tipo de violencia que se va más allá de estas cuestiones de carácter simbólico y que más adelante lo veremos. Y bueno, todas estas circunstancias de violencia tienen como base la desigualdad que existe entre las personas, entre los grupos, entre los hombres y las mujeres y las diferentes manifestaciones que tiene en la vida de las sociedades. Y bueno, si queremos precisar más correctamente, pensemos que la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas, tal como nos lo señala la ONU en el año 2022. Y bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es comprender y mirar la violencia diferenciada entre hombres y mujeres, haciendo énfasis en la que viven, pues principalmente las mujeres, siempre considerando que si bien es cierto la violencia de género a veces se piensa más en las mujeres, pues en realidad tiene que ver con esta forma diferenciada de vivirla entre los hombres y las mujeres. Y bueno, tenemos que poner énfasis en que justamente la violencia, las desigualdades contra las mujeres nos llevan justamente a la vivencia de esta violencia, ¿no? Primero tenemos que pensar que existen unas desigualdades que están en la estructura de nuestras sociedades, eh, que están en la base de la imposición de estas diferencias entre hombres y mujeres que nos han llevado pues a la subordinación y que existe una cultura de la violencia. Consideramos, por supuesto, que es una violación a los derechos humanos y que debe ser reconocida la violencia como un problema social que viola la integridad y los derechos de las personas, no solamente de las mujeres, sino hombres y mujeres, pero que también tiene que ver con las diferencias en términos de las condiciones económicas, de las condiciones de género, de edad, etcétera, etcétera. Y bueno, también pensemos que en una cultura patriarcal en la que vivimos, pues generalmente las formas de violencia hacia las mujeres están muy naturalizadas y normalizadas. Es decir, para nadie es pues extraño que las mujeres vivamos violencia. Y vista de esta forma tan natural, y lo pongo entre comillas, la vamos interiorizando y la vamos pasando de generación en generación a través del proceso de socialización que nos ha llevado como a pensar que es una forma normal estas vivencias. Y bueno, esto por supuesto se produce en un sistema simbólico que va exacerbando más las diferencias entre hombres y mujeres. Por otra parte, es un ejercicio de poder que nos ha llevado a la sumisión, a la organización sociocultural y en un sistema más opresivo y de dominación, en donde pues quienes tienen la primacía son los hombres y justamente quienes tenemos que obedecer somos las mujeres. Y bueno, justamente esto nos lleva a que la construcción de género en realidad está influenciada mucho por muchos de los estereotipos que entendemos como guiones de conducta que nos sirven para limitar los comportamientos. Entonces, hay de alguna
alguna manera las sociedades hemos comprendido que los hombres y las mujeres tenemos espacios y formas de comportamientos específicos. Esto, pues por supuesto que no es natural, sino más bien que lo hemos normalizado y es una forma de convivencia pues que ya hemos tratado pues de manera muy ordinaria. Justamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha tratado de diferenciar entre los tipos y las modalidades de la violencia. Y pensamos que existen varios tipos de violencia y que seguramente ustedes conocerán, pero bueno, me gustaría recordarlo. La primera es la violencia física, que bueno, pues prácticamente todos y todas la reconocemos, que tiene que ver con golpes, maltratos y que puede llegar hasta su forma más máxima de peligrosidad, que tiene que ver con la muerte o el homicidio. Y hacia las mujeres pues se reconoce más el feminicidio. También existen otros tipos de violencia que está denominada como psicológica, que tiene que ver con esta serie de humillaciones, desprestigio social eh, eh, y formas de vejamiento hacia las personas, que se da mucho en el universo de lo simbólico, ¿no? Es decir, eres tonta, eres de tal o cual manera, bueno, no quiero dar calificativos, pero bueno, de alguna manera estas formas psicológicas que se manejan mucho en términos de lo emocional, pues son también formas de violencia, ¿no? Hay otra forma de violencia que es de tipo sexual, que justamente tiene que ver con la violación, el acoso, el hostigamiento, el abuso sexual que puede darse entre las personas. También existe una violencia económica que tiene que ver con la limitación de los recursos económicos hacia, en este caso, a las mujeres, que es justamente lo que dice la ley. Y bueno, otra de tipo patrimonial que tiene que ver con estas limitaciones también que está muy relacionada con lo económico, pero por ejemplo, para la posesión de las tierras o de las casas o de las cosas que pueden formar un patrimonio hacia las personas, pero bueno, estas son los tipos de violencia. Y también hay algo que se denomina ámbitos, ¿no? Los ámbitos justamente serían estos espacios en donde se puede dar esta violencia. Y ahí entonces conocemos la violencia en la pareja, en los ámbitos escolares, en los ámbitos laborales, en los ámbitos comunitarios, que sería propiamente en los espacios en donde vivimos y también en las familias. Hay un tipo, un ámbito más reciente que se reconoce, que es el ámbito digital. Ustedes sabrán que también ese es un espacio en donde podemos sufrir violencia, sobre todo, pues como ya lo hemos dicho, en el caso de las mujeres, ¿no? Y bueno, justamente lo que se mira a través de los diferentes estudios que se hacen, por ejemplo, hay una encuesta muy importante que se llama ENDIRE, que ahorita vamos a revisarla, y que lo que busca es mirar cuál es la extensión y la gravedad de la violencia contra las mujeres, ¿no? Es un trabajo que realiza el INEGI cada determinado tiempo y que justamente sirve para mirar estos tipos de violencia que sufrimos las mujeres especialmente y en los ámbitos en donde nosotras podemos vivir. Y bueno, esta encuesta justamente lo que nos dice es que el 70.1% de las mujeres mayores de 14 años han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Es decir, 7 de cada 10 mujeres prácticamente lo hemos vivido y en diferentes momentos de nuestra existencia, ¿no? La misma encuesta revela que el tipo de violencia que más sufrimos las mujeres es de tipo psicológico. Prácticamente la mitad de quienes fueron encuestadas, pues así lo refirieron. Seguida de la violencia sexual con el 49.7%, poquito falta para llegar a la mitad de la población de mujeres, la violencia física con el 34.7%, en tanto que las violencias económica patrimonial y sumado pues también a la discriminación, suman el 27.4%.
4%. Si ustedes se fijan, pues realmente en la gráfica podemos ver una encuesta anterior en el año 2016 que se realizó y de 2021, que es la más reciente, pues la violencia en general incrementó, pasó de 66.1 a 70.1%. Y en el caso de la violencia sexual, pues muestra un crecimiento importante, sobre todo porque pasó de 41.3 a 41, perdón, 49.7. ¿No? Esto es de gran relevancia señalarlo porque, bueno, si bien es cierto, esta encuesta se realizó durante el periodo de pandemia, pues realmente lo que refleja es que hay un incremento justamente de las formas y las modalidades y tipos de la violencia, ¿no? El Estado de México, la Ciudad de México y Querétaro, pues son entidades en las que existió creció mucho más esta prevalencia de la violencia a lo largo de la vida. Y esto nos debe pues llamar mucho la atención porque bueno, realmente ningún estado de la República pues está exento de este tipo de violencia. Ahora es muy importante señalar otra cosa. Generalmente, bueno, en las gráficas podemos ver que, por ejemplo, la violencia psicológica pues es muy alta en relación con las otras, pero realmente cuando se sufre violencia física también está acompañada por una situación psicológica y emocional muy fuerte. La violencia sexual pues ni se diga y realmente todas están combinadas. Una misma mujer puede estar viviendo las diferentes tipos de violencia en el mismo momento en que la está recibiendo. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Y bueno, realmente en el contexto universitario también se reproducen estas formas de violencia. Desafortunadamente, las diferentes personas, pues pueden estarlo viviendo, el alumnado ni se diga, los maestros, las maestras, los directivos, a violencia entre compañeros, entre el personal administrativo y de imagen, y especialmente lo miramos a través del acoso sexual, el hostigamiento y la discriminación, sobre todo en poblaciones de la diversidad sexual, pues esto es muy dado, que lo vivan y bueno, ni se diga las mujeres, ¿no? También hablábamos hace un ratito que la ENDIRE señala algunos ámbitos en los que se vivencia esta violencia, ¿no? Entonces, los ámbitos son los espacios definidos por las relaciones sociales en la que se producen las situaciones de violencia, especialmente contra las mujeres, y se observa que en el caso escolar, bueno, en el espacio escolar, hay un incremento en las recurrencias, pues pasó de 25.3% en el año 2016 a 32.3% en el año 2021. En este mismo periodo, en el ámbito comunitario, también pues se registró un incremento importante, pasó del 38.7% registrado en el año 2016 al 45.6% en esta encuesta del año 2021, ¿no? Y bueno, esto es importante señalarlo, no, yo estoy destacando solamente los datos más amplios, pero bueno, sí es importante señalar que existe, pues sí, en otros espacios, por ejemplo, con la pareja, parece un ligero decremento, pero bueno, la existencia de esto, pues sigue siendo importante. Y bueno, en el ámbito laboral también se incrementó. Decía al principio de mi charla que justamente en la Universidad Autónoma de Tlaxcala hemos venido haciendo una serie de mediciones sobre las vivencias de los estudiantes y bueno, por supuesto el cuerpo docente. Aquí solamente les presento algunos datos que hemos recabado en el año 2020 y en el año 2021. Este es un trabajo que la Comisión de implementación del modelo humanista integrador basado en competencias de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que es un grupo de investigadores e investigadoras que venimos haciendo trabajos para la implementación y mejora del modelo educativo, pues hemos venido realizando, ¿no? Y bueno, hemos comparado algunos datos en donde, por ejemplo, se han incrementado especialmente durante la pandemia,
algunas situaciones de tensión entre la familia. Y esto nos lo refleja a través de una encuesta que se realizó al estudiantado y al profesorado. En este caso solamente lo reitero, estamos presentando datos de las y los estudiantes. Y bueno, durante la pandemia, pues se vivieron muchas situaciones de discusión familiar, imagínense, y ustedes lo vivieron, estar tanto tiempo encerrados y encerradas con sus familias, pues las condiciones emocionales, la serie de problemáticas que se fueron viviendo durante todo este tiempo de la pandemia, pues nos ha llevado a todo esto. Un dato que quisiera destacar es que la vivencia del acoso sexual por parte de algún integrante de la familia, pues estuvo presente, aunque ustedes verán en este porcentaje el 1%, pues dirán, no es mucho, pero si se supone que estamos en los espacios familiares en donde nos deberían de proteger la integridad, pues esto no tendría que estar pasando. Asimismo, también la vivencia del acoso sexual por parte de algún compañero de trabajo o algún docente, incluso algún estudiante, compañero, pues eso es importante, sobre todo porque estamos en espacios universitarios que tendrían que ser seguros. Y aunque muchas, o más bien cuando se realizaron las preguntas al respecto, estábamos en el confinamiento, es importante señalar que existían todavía estas situaciones de acoso por parte de los docentes, ¿no? Y esta es una cuestión destacable, sobre todo porque pensamos que no deben existir ningún tipo de relación afectiva entre las estudiantes, los estudiantes con las y los docentes, ¿no? Esto es muy importante porque, pues, en una situación, digamos, de desigualdad, sobre todo porque los docentes y las docentes representamos una figura de autoridad, pues bajo estas condiciones de alguna forma de poder que tenemos sobre los estudiantes, no tendríamos que estar realizando esto, ¿no? Y bueno, también el acoso callejero, pues es importante. Aquí es necesario señalar, por ejemplo, en el año 2020, el 11% dijo haberlo vivido y el 3% señaló también que lo vivió en el año 2021, pero estas diferencias de cifra tienen que ver porque pues prácticamente muchas de las y los estudiantes permanecieron en sus casas, ¿no? Lo que refleja justamente estas cifras es todo lo que hemos dicho más adelante, que existe un contexto de violencia, que se han incrementado los casos de acoso sexual, hay un porcentaje importante de estudiantes que ha sufrido violencia sexual y esto no tendría que estar pasando y que todo esto se enmarca en un contexto de violencia que se han incrementado y que desafortunadamente sigue existiendo. Hay una medición más reciente del año 2022 que en este día no les estoy compartiendo, pero que también refleja que se incrementó bastante las condiciones de inseguridad, sobre todo porque ya empezó a circular más gente. Entonces el acoso callejero y el acoso en el transporte público pues son una constante desafortunadamente pues en estas situaciones de violencia que viven las y los estudiantes. Bien, otra situación que queremos decir es que justamente este tiempo en que hemos trabajado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo que hemos visto es que se han agudizado las problemáticas de las que ya teníamos registros antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, durante el tiempo que hemos estado, bueno, prácticamente del año 2020, 21 y 22, nos hemos dedicado a hacer investigación, acción. Y esto ¿qué nos lleva? Bueno, pues justamente es escuchar a las y los estudiantes para revisar los problemas que viven y también dar algunas soluciones y alternativas, ¿no? Sobre todo a partir de ciertas capacitaciones o haciendo énfasis en temáticas en los que ellos y ellas tienen interés, ¿no? Hemos hecho un análisis
desde análisis desde la perspectiva de género, a partir de las vivencias personales, familiares y contextuales que las y los estudiantes pues van viviendo. Y para nosotros también es importante la intervención, pues no basta solamente con medir los fenómenos, sino es necesario intervenir para modificar estas realidades. Y bueno, quiero contarles que justamente en la Universidad Autónoma de Tlaxcala teníamos avances previos en esta temática. Tenemos un modelo educativo que prácticamente es único en el país, y que justamente lo que hace es poner en el centro de la vivencia del proceso educativo a las y los estudiantes. Y que pensamos que no solamente estamos formando profesionistas, que es una parte importante que cumple la universidad, sino que estamos formando ciudadanos y ciudadanas que de alguna manera van a estar interviniendo en la sociedad, ¿no? No solamente como parte de una profesión, de una institución, sino también en unas vivencias personales, ¿no? Por eso es importante la formación en el tema de género y que se reconozca la violencia como un problema, ¿no? En este sentido, ya la Universidad Autónoma de Tlaxcala tiene un protocolo que permita captar información de denuncias sobre la discriminación, sobre el acoso, el hostigamiento y la violencia de género. Y bueno, si alguien quiere pues ahondar en el tema, pues puede buscarlo en la página de la institución. Y justamente lo que hace este protocolo es dar atención y a los diferentes casos de violencia que se vayan captando, ¿no? Para ello se diseñó una ventanilla virtual que permitiera a cualquier estudiante, cualquier docente o cualquier persona que esté trabajando en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y que haya tenido una forma de violencia o de acoso o de discriminación dentro de las instalaciones o por parte de algún integrante de la comunidad universitaria, pues lo puede denunciar, ¿no? Y aquí la idea de la ventanilla virtual es justamente que cualquier persona, si quiere solamente denunciar sin que nadie conozcamos su identidad, pues lo puede hacer, ¿no? Y con esto ya se inicia pues una investigación pues que ayude a que ninguna otra persona pues sufra de este tipo de acoso, hostigamiento o discriminación. Y lo que pensamos importante cuando diseñamos este protocolo tenía que ver con que eh, en la medida de lo posible fuera anónimo, a menos que la persona deseara eh, decir su identidad, que se capten las necesidades de las víctimas, sobre todo porque en el proceso de atención a víctimas hemos visto que muchas de ellas ni siquiera quieren hacer una denuncia, solamente quieren ser escuchadas y darles alternativas para que pues esto no continúe, ¿no? También establece los criterios de investigación, de sanción, de reparación del daño en los casos de violencia y también tiene en el centro una atención integral. ¿Qué esto qué significa? Dar a la persona aquello que necesita desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico, legal, etcétera, etcétera, ¿no? Y es importante señalar que justamente el protocolo lo que hace es establecer rutas de actuación y niveles de intervención para todo esto, sobre todo porque pues hay casos que tal vez, entre comillas, podríamos decir que son sencillos, no sé, por ejemplo, que algún docente discriminó o hizo un chiste misógino, que va contra, las mujeres, pues entonces a lo mejor ahí se necesita solamente una llamada de atención o un reporte del profesor, pero en casos de violencia ya más grandes, pues hay otro tipo de atención que requieren las y los universitarios, ¿no? Entonces, bueno, estos son pasos importantes que me parece es necesario que se vaya viendo. Bueno, pero ante todas estas problemáticas, ¿qué podemos hacer, no? Yo creo que es necesario primero que reconozcamos que existen casos de violencia, no solamente en el ámbito escolar,
sino también en nuestras familias o pueden ser en nuestras comunidades y que pues hay posibilidad de denunciar y de atender, ¿no? Esta necesidad de ver estas diferentes posibilidades que tienen las y los universitarios. Recordemos que ya hay leyes que castigan este tipo de circunstancias en las sociedades en general y que las universidades debemos tener protocolos específicos. Creo que es necesario generar un clima de confianza y de seguridad en nuestros espacios escolares, sobre todo de mucha igualdad entre hombres y mujeres, pero también detectar estas diferentes desigualdades que vivimos día a día, ¿no? Que desde el lenguaje, desde nuestros actos distintos, desde nuestras propias opiniones, no solamente hacia las mujeres, sino a las personas de la diversidad sexual o simplemente que no comulgan con nuestras creencias, pues creo que es necesario el respeto. Sí es importantísimo generar rutas de atención para casos detectados. Hace un ratito decía, es necesario que existan protocolos y también es necesario darlos a conocer entre el estudiantado, porque mientras solamente estén ahí como meros requisitos que las universidades debemos cubrir, pues quedan ahí como un papel más, pero sí es necesario darlos a conocer entre la comunidad universitaria. Y creo que nos tenemos que seguir formando en el tema, sobre todo porque en la medida que reconozcamos que podemos estar sufriendo violencia e incluso que nosotros o nosotras somos los violentadores, pues podemos tener mayor conciencia para cambiar estas diferentes conductas, ¿no? Y pues tenemos que comprender que podemos vivir en espacios libres de violencia y que para que esto ocurra necesitamos todos y todas colaborar en esto. Pues les agradezco mucho esta posibilidad de conversar con ustedes. Quedaré atenta por alguna pregunta que ustedes tengan y bueno, dejo ahí mis datos. Creo que, como hace un momento decía, no basta solamente con investigar sobre los fenómenos, sino tenemos que actuar pues para mejorar estas distintas condiciones. Me parece que la apuesta de eliminar las diferentes formas de violencia, no solamente hacia las mujeres, sino hacia todas las personas en una sociedad, pues es importantísimo. Muchas gracias.